El Señor les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a este su ministerio, A Solas con Dios, International Ministries. Tenemos el honor de una vez más estar en la presencia del Señor y en su casa de oración. Esta es la Iglesia de Cristo, Verdades Eternas. Esta noche estaremos compartiendo el glorioso mensaje de la palabra del Señor. Bendito Dios, gracias. Vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa de oración. Permítenos hablar con denuedo, con la libertad y con la autoridad que tú nos has conferido, Señor, para hablar tus verdades eternas. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor, añade bendición a esta palabra que vamos a leer, Señor, siendo inspirados por la presencia de tu dulce y santo Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, queremos en esta noche dar el honor al Señor por la oportunidad que nos da, que nos presenta, de estar en su casa de oración y que nos permite una vez más hablar sus verdades eternas para la edificación de su pueblo, para el crecimiento, la madurez y la formación de este pueblo bendito. Bendito sea el Señor. Y hoy en especial queremos saludar a nuestros hermanos de Facebook, de Instagram, Twitter y YouTube. Gracias, hermanos, por su presencia y gracias por soportarnos también. Estamos tecnificándonos día a día, un poquito conociendo un poquito más de estas vidas para hacer una buena presentación, una buena exposición y por ende ser de bendición a la audiencia que Dios nos ha regalado. En esta oportunidad vamos a traer un tema que lleva por título: ¿por qué no hay buenos oyentes? ¿Por qué no hay buenos oyentes? Gloria a Dios. Para dar efecto queremos que nos situemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23 respectivamente. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Bien, dice la palabra del Señor de esta manera: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución o por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bien, la palabra del Señor dice que la palabra de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, nosotros, creo que ustedes y yo somos testigos de cuántas veces un sinnúmero de hermanos de iglesias, quizás donde ustedes hayan estado antes, donde yo he estado antes, donde estuve antes, perdón, vi hombres llenos de fuego escuchando el glorioso mensaje de la palabra de Dios, la palabra que es espíritu, la palabra que es vida,
ser circuncidados por el efecto de la exposición de la misma a través de un hombre con grandes virtudes delante de Dios y un celo y una pasión grandes por exponer esta bendita palabra. Estos hermanos un día fueron ellos circuncidados, recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Pero como dice la palabra, el tiempo la ahogó, el afán la ahogó. Las circunstancias de estos hombres, las dificultades, el hambre, quizás la falta de techo, de transporte, fueron más poderosos que la pasión que ellos tuvieron para capitalizar esta palabra en sus vidas. El Señor da una explicación en la palabra. El que la recibió en medio de los espinos, el que la recibió en medio de las piedras, el que la recibió con un corazón humilde, sensible a la palabra, este fue el que dio fruto. Pero lo que me llama a mí la atención es porque Dios habla a través de las parábolas a los hombres. Dice la palabra del Señor, para que oyendo no oigan y viendo no vean y entendiendo no entiendan. ¿Por qué? Permítame esbozar esto. Una parábola es un lenguaje de Dios, es una forma de Dios explicar una verdad moral o sencillamente espiritual. Así trabaja Dios. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración de Dios, de cómo explicar una verdad moral o sencillamente espiritual. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esa verdad en el Antiguo Testamento a ellos se les hablaba por historias, situaciones difíciles. Así hablaba Dios a través de parábolas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Cristo habla ya directamente a los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo espíritu de la palabra. Amén. Cristo es el Espíritu hablando. Cristo es el mismo Espíritu de Dios hablando. No tiene necesidad de enviar un mensaje sin descifrarlo. ¿Por qué? Porque el mensaje es Cristo mismo. La palabra es Cristo mismo. La parábola es Cristo mismo. Ahora, ¿por qué Dios hablaba en parábolas? Porque no se le olvide que Dios es un Dios de misterios. La parábola en sí es un misterio. Por eso Dios habla así. Permítame ilustrar con otros versículos. Quiero que vayamos rápidamente al Evangelio según Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Versículos 10 al 15, respectivamente, por favor. Bien, me llama la atención lo que dice Lucas. Si el hermano no tiene una Biblia, prestémosle una, por favor, ¿sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Lucas capítulo 8, versículos 10 al 15 respectivamente. Vayamos al versículo 9. Y sus discípulos,
le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Perdóname, pero tenemos que ser francos y categóricos con respecto a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, aún estando en la misma tierra, Él dejó escrito que Él regresaría hace 2000 años. 2000 años. Llevamos 2000 años pregonando este evangelio de santidad, un evangelio de moralidad, un evangelio de santidad, un evangelio de consagración, un evangelio que nos introduce al mismo trono de la gracia, un evangelio que nos lleva al paraíso, al cielo mismo. Dice la palabra del Señor que los hombres, los del lado, escucharán la palabra, pero el diablo les robará ese misterio, les quitará la pasión por el oír la palabra de Dios. No se le olvide que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra es el Espíritu. El hombre que escucha el Espíritu de Dios, este es santificado, este es circuncidado, este es introducido en el reino de los cielos a través de la predicación del bendito mensaje de la palabra de Dios. Bien, qué lamentable es saber que los hombres escuchamos el mensaje, nos dejamos entretener por chiquilladas, vamos a la iglesia con criticismos. Oiga, hermano, criticismos. Nos vamos a fijar en lo que sucede, en lo que acontece, mas no en el mensaje bendito de la palabra de Dios. Nos perturba cualquier cosa en la iglesia. ¿Dónde estamos? Continuemos, hermanos. Gloria a Dios. Veamos dónde estamos. Estamos en el versículo 10. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A vosotros. Si estas palabras no tienen eco contundente, poderosísimo en el mundo espiritual, dice: y a vosotros, no es a nosotros, a vosotros os es dado a conocer este misterio. O sea que Dios abrió el telón y dejó traslucir el misterio. Esta parábola gloriosa de la palabra de Dios. La parábola es Dios mismo. La semilla es la espada de su espíritu, es la palabra de Él. La semilla es su palabra. Esta semilla tiene que fructificar en el corazón de los hombres, indiscutiblemente. No importa su lucha, su tribulación, su angustia, su persecución, si tiene transporte, si tiene hambre, si tiene techo, o si tiene calzado, o si no tiene vestido. No importa, es necesario
que a través de muchas luchas y tribulaciones seamos introducidos en el reino de los cielos, porque no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Es por el oír la palabra de Dios. Continuemos, hermanos. Bien. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Yo creo que a nosotros nos debe entrar un temor sepulcral al leer esta palabra. Debe haber temor reverencial en el pueblo de Dios a la predicación del bendito mensaje de su palabra. Nos estamos jugando la vida eterna en la predicación y en el escuchar su bendito mensaje. Pasamos desapercibidos estas verdades eternas. Bendito sea el Señor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón, arranca, extrae de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso el Señor dice en su palabra que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y aquí lo dice en su palabra el Señor. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, extrae, roba la palabra para que no crean y se salven. Pienso que el robo más grande, la pérdida más grande que el ser humano es la pérdida de la fe en Jesucristo. Pero hermano, ¿usted qué va a perder si nunca ha tenido fe? Muchos hermanos andan de tour por las iglesias, experimentando y manifestando un criticismo destructivo. No critican para construir, no ofrecen comentarios para construir, sino para destruir. Amén, así es. El Señor dice en su palabra que los del camino, los que están al lado del camino, la gente que está cerca en las iglesias, están distraídos, sus mentes han sido distraídas con el único objetivo de que los hombres pierdan su enfoque en la palabra del Señor, en el mensaje dirigido al corazón de los hombres. Ellos perderán la fe, perderán la confianza y por ende perderán la salvación. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Así es. Los de sobre la piedra son los que, habiendo, estoy en el versículo 13 del capítulo 8 del libro de Lucas. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Oiga, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Usted sabe que esto es muy delicado. Usted, por ejemplo, se da cuenta que hay en el desierto, en los campos, en las praderas, hay piedras que están cubiertas con cierto polvo, con cierta arena, con cierta tierra, ¿cierto? El Señor lanza la semilla y la semilla cae sobre las piedras. Y permítame explicarle esto. La semilla cae sobre las piedras, porque la piedra tiene un poco de tierra por el paso de los años, por la tierra que el viento ha traído a través de su curso por ese lugar. El Señor dice en su palabra que algunos estos reciben la palabra con mucho gozo, porque dan fruto, dan cierto fruto, y es rápido el fruto que ellos ofrecen. Pero ¿qué sucede? Viene el vendaval y arranca la semilla. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la palabra y la palabra cayó sobre la piedra que tenía polvo, tenía arena y tenía cierto tipo de tierra. O sea que nunca pudo tener una raíz profunda y firme en el Evangelio. Yo quiero que ustedes comprendan esto. Quizás no hemos sido muy explícitos, pero es algo muy delicado. Bien, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Quieren por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan frutos. Por ejemplo, yo no tengo mayor conocimiento acerca de cierto tipo de agricultura u horticultura, pero la palabra cae sobre los espinos. La raíz de los espinos es cierto tipo de tierra seca, porque estos espinos se producen en tierras desérticas, secas, sin humedad, porque este tipo de plantas durante el invierno ellas absorben la mayor cantidad de líquido y la profundizan para que el calor del verano no seque aquella pequeña reserva de agua. Entonces, algunos reciben la palabra en medio de los espinos. Leámoslo, porque de pronto nos equivocamos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Acuérdese que ahí está la semilla. La semilla está ahí, pero es algo que nos pertenece a nosotros, preocuparnos por el crecimiento de esa semilla. Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que hace crecer la semilla, pero es tu fe la que la lleva a cabo. Porque los hombres reciben
el consejo bendito de la palabra de Dios y es como si hubiesen recibido el chiste de un payaso. Sí, amén. Yo creo que lo capitalizan mejor todavía, porque el chiste es agradable a su carne. Y no es que yo me crea extraterrestre, no. Yo soy un ser humano como usted y como yo, como cualquiera de ustedes, con una enorme diferencia. Yo tengo temor reverencial por las Sagradas Escrituras y por lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros. Amén, gloria a Dios. Estas palabras que tú estás escuchando son palabras de vida eterna. Estamos citando la palabra bendita del Dios vivo. La palabra que es vida, la palabra que circuncida, la palabra que resucita a los hombres. El afán suyo, sus propias necesidades, sus deleites, son los que sacan y ahogan la palabra y muere la semilla. Vayamos al versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con reverencia. Perseverancia. Acordémonos que la parábola es una forma, es un lenguaje que Dios utiliza para explicarnos un misterio de Él mismo, sea moral o sea espiritual. Pero que esta parábola, por eso dice que oyendo no vean y viendo no entiendan, porque esto es misterio de parte de Dios. Es algo que debe inquietarnos y preocuparnos a nosotros. Quizás nosotros estemos maquinando cierto tipo de pensamientos que no son coherentes con la misma palabra de Dios. En esto debemos tener sumo cuidado, hermano. Quiero que vayamos a otra escritura rápidamente, por favor. Vamos a ir al libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, a través de la predicación del bendito mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a otra porción de la escritura rápidamente, por favor. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Amén, ¿ya lo tenemos?
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, es necesario que la fe del hombre, puesto nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No es fácil presentarnos nosotros delante de Cristo Jesús. Muchos hombres en el Antiguo Testamento quisieron tener el honor que tenemos nosotros hoy en día, de tener estas verdades eternas, tener acceso directo a la bendita y gloriosa palabra de Dios, leer el pensamiento de Dios, ser ministrados por la lectura, ser ministrados por el Espíritu de la palabra misma. Estamos en un país donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de culto, donde te puedes sentar en una biblioteca, te puedes sentar en una cafetería de aquellas cibernéticas, puedes abrir tu computadora, puedes estudiar la palabra, puedes ir a un restaurante de comida rápida y sentarte todo un día a leer la gloriosa palabra del Señor. Y nadie te lo impide, nadie te acusa, nadie te pone preso por leer la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor dice que la fe del hombre, la presencia de Cristo, se manifiesta en la agudeza del oído de los hombres. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, por abrir el oído al Espíritu del Dios Altísimo en nuestras vidas. Sí, amén. Por eso hay muchos hombres que perdieron la vida, perdieron la oportunidad de la vida eterna, perdieron su salvación. Dice la palabra del Señor que Satanás les robó la fe y por ende les quitó la salvación, sustrajo lo más preciado que el hombre tiene, que es la fe en la palabra de Dios, la fe en la existencia del Dios vivo. Esa pasión que el hombre tenía, las circunstancias, las dificultades, los deleites, los paseos, los vicios, te robaron la salvación, porque primero te robaron la fe. Lamentable eso. La fe viene por el oír. Cuando tú abres las Sagradas Escrituras, estás escrutando el mismo pensamiento del Dios vivo. Estás teniendo un encuentro con el Dios vivo y poderoso, con el Santo Espíritu de Dios, hermano. Sí, amén. Esa palabra que tú lees no es que tú y yo merezcamos algo de parte de Dios, es las maravillas de su misericordia. Todo el mundo habla de la misericordia de Dios, y si usted ve en todo servicio, al abrir el servicio, se menciona la misericordia. La misericordia es: no hemos sido consumidos, porque en amor
y la pasión que Cristo tiene por su creación es más grande que la vida. Gloria a Dios. El Señor nunca se arrepintió de crearte, de formarte a ti ni a mí. Y aunque a ti te suman en el infierno los hombres, pero si Dios tiene misericordia de ti, a los hombres, ¿qué? ¿Qué les importa? Así dice el Señor en su palabra. Yo tengo misericordia de quien yo tengo misericordia, ¿y a ti qué? Dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Cuál es la envidia? El ser humano tiene una mente cautiva y obsoleta. En cambio de suplicar por aquellos que conoce, sus familiares, sus amigos, aquellos que le han hecho mucho daño. En cambio de decir, Señor, glorifícate en las vidas de estos hombres y de estas mujeres. Levanta bandera en estos hombres. Porque lo que tú anhelas para otro, eso llega para ti. Esa es la reciprocidad de la palabra de Dios. Claro, no es una maravilla, no es algo muy bonito orar por los que oran por nosotros. ¿Y qué sucede con aquellos que no nos aman a nosotros? ¿Acaso ellos no tienen derecho a la vida eterna? Sí, amén. Aquellos que un día escucharon el mensaje, hoy en día se han convertido en enemigos de la palabra de Dios. ¿No tienen ellos derecho también a la vida eterna? Han perdido su fe y por ende han perdido su salvación. ¿No te duele a ti? La fe de unos cayó en pedregales, la otra en espinos. La tuya cayó en un terreno abonado y dio fruto al 70, 60 y 30 por uno. Dios se glorificó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente escucha hablar de las parábolas y le da pereza. Prefieren que les cuenten un cuento y no una parábola. Qué triste es eso, hermanos. Qué triste. Continuemos, hermanos. Bien. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, ¿no? ¿Usted cree que Dios lo necesita a usted o me necesita a mí? Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí. Y la necesidad es nuestra. Esta necesidad se ha convertido, se ha constituido en una responsabilidad del hombre. Escuchar la bendita palabra del Señor. No es un favor que Dios le pide al género humano, no. Es una emergencia en el género humano. Es una prioridad 1A para los hombres. Escuchar la bendita palabra de Dios es una extrema responsabilidad nuestra.
desarrollar la fe, creer en Cristo, creer en sus maravillas, creer en su bendita palabra, la palabra que es misterio, que es vida, la palabra que se hace rema en nuestras vidas, la palabra que santifica al hombre, la palabra que glorifica al hombre de parte de Dios, la palabra que limpia al hombre, la palabra que transforma y hace milagros. Es una responsabilidad grandísima nuestra. Bendito sea el Señor. Estamos equivocados del timbo al tambo. Así estamos, mal, muy mal. Nuestros preceptos son retrógrados comparados con las maravillas de su bendita palabra. Nuestros pensamientos, nuestro estilo y manera de pensar son retrógrados. No es un regaño, tampoco es una llamada de atención. La palabra tiene su carácter y su carácter es emergente. Ay de mí si no predicase este evangelio, decía el apóstol Pablo. No puedes maquillar, no podemos adornar la bendita palabra del Señor, porque estuviésemos nosotros quitándole la esencia misma al Dios bendito. No, hermano. Despertemos, hermanos. Atendamos al llamado del Señor. Él nunca se ha cansado. Sí está triste. El Espíritu de Dios está consternado por nuestra desobediencia. La desobediencia es uno de los pecados más grandes que hay. La incredulidad que se viene desarrollando en el ser humano es lo peor que le puede pasar al hombre, porque los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. Veamos rápidamente qué dice Romanos 10:17. ¿Ya lo tenemos? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Nuestra predicación, este mensaje oral que tú recibes, esta predicación oral
esta exposición, esta breve meditación, esta breve reflexión oral es extraída de la misma palabra de Dios. No es cosecha de hombres. Tiene bases bíblicas. Tiene sus fundamentos en la vida eterna misma. Tiene sus preceptos basados en la realidad y en la existencia de aquel Dios que, aunque tú y yo nunca lo hemos visto, sabemos que vive. Amén. Y porque Él vive, tú y yo vivimos. Amén, gloria a Dios. Estos preceptos, estos mandamientos, estos estatutos, la palabra que tú escuchas alrededor del mundo, oral, esta comunicación oral está basada en las Sagradas Escrituras. Tiene sus fundamentos en la vida eterna, porque el Señor es el Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios. Por amor de Dios, amado, atesora el consejo bendito de la palabra del que vive para siempre. Amén. Es Cristo, el hacedor de la vida. Es Cristo el que le ha dado vida eterna al hombre. Los árboles que tú ves, la lluvia que tú recibes, son los efectos de la misericordia de Dios. Esta tierra que tú ves va a desaparecer cuando el Señor venga después de su reino milenial. Esta tierra está condenada al juicio eterno, a la desaparición, a la destrucción. Yo lo insto, lo motivo a que vuelvas otra vez a la senda antigua. Quizás tú un día ministraste esta gloriosa palabra del Señor. Estas verdades que cambian, que resucitan, que sanan, que ministran libertad y liberan las mentes de los hombres. Un día saboreaste las delicias de la vida eterna. Es hora que te levantes Amén. y le digas: heme aquí, Señor, envíame a mí, porque yo he escuchado el consejo de tu bendita palabra y quiero, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, me encuentres a mí aprobado y me levantes juntamente contigo. Tenemos tú y yo esa oportunidad. ¿Tiene deudas? No le voy a decir que pare de sufrir, porque va a seguir sufriendo. ¿Tiene deudas? ¿Tienes problemas? ¿Estás al borde del divorcio? ¿Estás a punto de quitarte la vida? ¿A punto de perder tu casa, tu carro, tu familia, tu trabajo? ¿De perder todo lo que has conseguido en el transcurso de la vida? Acuérdate de Job. En un día perdió todos sus hijos. Sí, amén. Y como si fuese poco, su mujer, la madre de sus hijos, aquella
la cual le daba calor, con la que él dormía, de una manera fatua e ignorante, irrespetuosa e irreverente. Le dice: maldice a tu Dios y muérete. Sí, amén. Esas son las palabras de una mujer sabia. Pero le dijo: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Gloria a Dios. Restauró la vida de este hombre, el Señor, porque le fue fiel a él, fue recto con Dios, fue fiel a Dios. Si tú estás pasando por esta situación, te aconsejo: levanta tus manos y eleva tu alma al Creador y dile: Señor, porque tú vives, yo vivo, Señor. Amén, Sea tu amén. nombre glorificado. Gracias, maravilloso Dios, por esta audiencia tan linda que tú nos has regalado. Bendice a los hombres y las mujeres, aquellos que se han quedado sin Dios y sin esperanza. Tráelos, Señor, a través de la predicación de tu bendito y poderoso mensaje. Tráelos a tu casa de oración. Llévalos a tus pies, Señor Jesucristo. Te lo suplico. Gracias. En expresar Eres grande, Señor. Todo lo que has hecho, Señor. sobre mí, Sí, Señor. Soy un poquito. sin merecerlo, Escuchemos dio su sangre. esta alabanza. Es para ti, mi hermano. Es para ti, joven, anciano, hermano. Es para ti también. Entre ángeles Sí, Señor. lo expresarán mi gratitud. Gloria a tu nombre, Señor. Todo lo que soy, Lo que espero ser. lo debo todo Gracias, Señor. a Gracias, Cristo. Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Sea la gloria Esta es tu casa de oración. a Dios. Este es el lugar, Señor, Sea la gloria donde tú refrigeras a nuestros corazones. a Dios. Este es el lugar, Señor, Sea la gloria donde tú nos acaricias, por lo que Él hizo. consuelas nuestras vidas. Con su Sí, Señor. me ha salvado. Sí, Señor. Solo tú. Su poder Gracias, Señor. me ha levantado. Sí, Señor. Esta palabra es para ti. Este mensaje es tuyo. Esta alabanza es inspirada por el Espíritu de Por lo Dios, que Él hizo, para que anime la vida de aquellos por lo que necesitados, hizo, Señor. por lo que Él hizo, Gracias, mi Cristo bendito. por lo que Él Gracias, Señor. hizo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, Señor. Todo lo que Dios ha hecho con ¿No nosotros. le gustaría a usted darle la gloria a Dios también? ¿No le gustaría a usted cantar esa alabanza y decir: a Dios sea la gloria? ¡Oh, tuya es la gloria, Señor! ¡Aleluya! Levantemos nuestras manos. Bendito es el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Cristo.
santifica